La crónica periodística es un género del periodismo que consiste en la narración de una serie de acontecimientos de manera ordenada desde que inician hasta que finalizan. De allí que su nombre está relacionado con el término griego cronos, que se traduce como tiempo, es decir, los sucesos que se exponen, tal como van ocurriendo, es una crónica periodística. Puede tener un carácter informativo y a su vez interpretativo. Esto se debe a que el cronista, periodista o autor se convierte en el testigo de los hechos para darlos a conocer al mismo tiempo que el autor puede dotar al texto de algunas apreciaciones personales por estar presente en lo que ocurre. Por otro lado, la crónica periodista cobra espacio en los medios de comunicación masivos, en especial la televisión de radio y los periódicos, que se reconocen por la manera detallada, específica y cronológica en que detalla cada aspecto de un evento en particular en un tiempo determinado. Características de las crónicas periodísticas. Una crónica periodística presenta las siguientes características. Autoría presencial. El desarrollo de una crónica periodística se lleva a cabo por medio de la presencia y el trabajo investigativo del periodista o cronista en el hecho que se expone. El autor de la crónica debe indagar, explorar, verificar y preguntar constantemente para informar. Acontecimientos precisos. Los estilos, si bien toda crónica periodística se caracteriza por ser sencilla y clara, también es cierto que su estilo narrativo y estético va a depender de una cierta medida del autor. Es él quien le imprime particularidad, originalidad y creatividad. La libertad expresiva del cronista debe estar siempre orientada a informar géneros mixtos. La crónica periodística se distingue por ser un género mixto dentro del periodismo. Esto significa que por un lado informa y por otro expone los juicios interpretativos del autor, ya que así la opinión del cronista es secundaria. La mayor importancia recae en la calidad de la información y en cómo despierta interés en el público. Narración sucesiva de los hechos. Una de las características principales de la crónica es la manera secuencial o sucesiva en que cuentan los acontecimientos. Todo ello dentro de un tiempo con un orden cronológico. Sin el rasgo de temporalidad, la crónica no existiría. Estructura de las crónicas periodistas. Estas gozan de la libertad de expresividad y estilística, lo cual se debe a que el estilo está marcado por el autor. Este tipo de textos se compone de un título que pueda o no estar acompañado por un subtítulo y por el cuerpo o desarrollo del autor argumentando lo observado en el cuerpo del trabajo, mientras que su opinión puede estar al principio o al final. Esta actitud en la narración de los hechos, si bien en la crónica periodística el autor puede expresar su punto de vista u opinión, también debe mantener la objetividad de tal manera que la información se dé a conocer tal como fue observada en lo anterior. Se deriva que la narración de los hechos debe hacerse con exactitud y precisión. La exposición de la crónica periodística puede darse de manera oral o escrita. En ambos casos debe informarse el qué, cómo, cuándo, dónde y quiénes participaron en los acontecimientos que se narran. Además, deben contar con testimonios verídicos de personas que hayan presenciado la situación que se manifiesta. La estructura crónica del periodista no cuenta con una estructura específica, sin embargo, algunos autores suelen guiarse por una entrada, cuerpo y conclusión. Ahora se describirán brevemente cada una de las partes que la conforman. La entrada de una crónica periodística por lo general está compuesta por una frase corta o un título que puede estar acompañado por un antetítulo y un subtítulo. Lo ideal es que la apertura de esta variedad de textos sea precisa y atractiva de tal manera que despierte el interés de la audiencia. Por otro lado, la entrada de la crónica está conformada por un párrafo breve y conciso que en términos periodísticos se denomina lead.
Esta ubica al público en dónde, cuándo y cómo sucedieron los acontecimientos y quiénes los protagonizaron. El cuerpo es la parte de la crónica periodística en la que se informa detallada y secuencialmente en los acontecimientos de este apartado. El autor expone todo lo que ha investigado y argumenta con los testimonios de quienes formaron parte de los sucesos. El cuerpo de la crónica debe narrar todos los hechos desde la verdad, sin incorporar ningún elemento de la ficción o sin inventar datos del autor o periodista. Este debe utilizar un lenguaje culto, sencillo y de fácil comprensión. En esta parte de la estructura, el cronista puede manifestar sus opiniones, pero teniendo siempre en cuenta la importancia de la objetividad. La conclusión de la crónica periodística está basada en la subjetividad del autor con respecto a los hechos narrados. Por lo general se trata de un comentario que invita a la audiencia a reflexionar y a conectarse con la realidad de los acontecimientos. Aunque se trata de la opinión del cronista, se describe o se expone oralmente en tercera persona del singular. Tipos de crónicas. Este tipo de crónicas tratan sobre hechos relacionados con la violencia y actos delictivos, así como también narran acontecimientos que tienen que ver con catástrofes y accidentes. A este tipo de textos periodísticos se le conoce como crónicas de tribunales o crónicas negras. Es importante destacar que el periodista o autor debe ser cuidadoso en su estilo para no convertir este tipo de crónicas en una información amarillista y sensacionalista. Crónicas políticas. Estas cuentan detalladamente los hechos que tienen que ver con el campo político, bien sea a nivel local, regional, nacional o internacional. La cobertura de unas elecciones presidenciales pueden ser más que noticia, y el periodista narra todos los pormenores y curiosidades de dicho evento a la medida en que suceden las cosas. Tal como su nombre indica, tiene que ver con los acontecimientos del mundo deportivo. El cronista se encarga de investigar, detallar y exponer toda la información, bien sea en un partido de béisbol, de unas olimpiadas o de un mundial de fútbol. Crónicas de sociedad. Estas son las que narran determinados eventos sociales, los cuales cuentan con relevancia y son de interés para el público. Un ejemplo de estos textos es la información detallada y sucesiva de todos los datos de una boda real. Crónicas de viaje. Esta variedad de crónicas se trata de contar de manera informativa todos los pormenores de la experiencia obtenida de un viaje. En esta narración, el autor o cronista comparte con la audiencia todos los detalles del lugar que visitó, las comidas, las bebidas, locales, paisajes, personas, hoteles, entre otros. Todo ello dentro de un tiempo cronológico.